Muchísimas gracias por acompañarme. Como les decía, para mí realmente es un gran honor el poder contar con su presencia el día de hoy, sobre todo en un domingo que como les decía, es un día que en verdad aprecio mucho que lo estén dedicando a esto. Mi nombre es Wendy Pineda, soy tanatóloga, soy licenciada, soy tanatóloga y cuento con una maestría también en sociología y soy la directora general y presidente fundadora de la Asociación Guatemalteca de Tanatología en Guatemala y presidente y directora general de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross para Guatemala. El día de hoy los he invitado y les agradezco en verdad inmensamente que me acompañen a esta masterclass donde vamos a hablar sobre las etapas del duelo. No sé si hay alguien aquí que me haya acompañado la semana pasada cuando hablamos sobre qué era la tanatología. ¿No? Bueno, pues voy a compartir en unos segundos. Solo les quiero pedir dos cosas. Una, que me confirmen si pueden ver la presentación. Y lo otro es que sin pena, si necesitan que yo repita, que vaya más despacio o hacer alguna pregunta, que lo escriban al chat o levanten su mano para que quien me asiste pueda apoyarnos. No tengo, ya una vez comparto, ya no puedo ver la lista de ustedes o sus imágenes. Así es que vamos a comenzar. Vamos a mover esto. Ok. Porque todo. Ya esa no. ¿Ah? Hasta el calor. ¿Alguien me puede confirmar si se ve? Sí se ve. Sí, porque aquí me dice que está pausada. Vamos a ver. ¿Se ve completa? María René, ¿me puedes confirmar si se ve completa? Sí se ve completa. Ahorita te mando imagen, permíteme. Gracias. Ok, pues en la noche de hoy, la tarde de hoy, vamos a hablar acerca de las fases durante un proceso de duelo. No, esto no está bien. Permítanme, vamos a pausar. Ok, permítanme, vamos a hacerlo correctamente. Un minuto, por favor. ¿Pueden ver la presentación? Está cargando, licenciada. Perdonen, algo está pasando. Vamos a intentarlo de otra manera.
Perdonen, pero esto no quiere funcionar. Probemos ahora. Listo. Ya se ve, licenciada. Pues les decía que la semana pasada hablamos de lo que era la tanatología y esta semana acerca de las fases del duelo porque pues son dentro de un proceso de duelo necesario conocerlas. Pero vamos a hacer una pequeña introducción también de lo que es la tanatología para que todos estemos enterados de cómo es esta disciplina hermosa realmente que yo amo tanto. Vamos pues, iniciemos. Para quienes han oído hablar de la tanatología, por lo general cuando escuchamos el término tanatología, muchas personas lo primero que me dicen es ¿a qué? ¿Cómo a qué se refiere? Bueno, pues la tanatología es la ciencia que estudia los procesos de la muerte, los rituales, todas las tradiciones y todo lo que tiene que ver con muerte o pérdidas importantes, pérdidas principales. Pero el término tanatología, ¿de dónde se deriva? Pues se deriva del griego, en el imaginario griego. Hay este dios, que es el dios Thanatos, que es el dios de la muerte, o se le conoce también como el dios de la muerte suave. Y él, en este imaginario griego, se encarga de trasladar las almas de esta dimensión, de este mundo, digamos, a el Hades. Y Logos, que es el estudio de. Entonces, si lo tenemos literal, la tanatología es el estudio de la muerte. Pero la tanatología va mucho más allá. La tanatología, por supuesto, estudia, como les decía, la muerte y sus procesos, y muchos de ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo es que la tanatología también estudia los procesos y los rituales? Bueno, esto lo vamos a ver en unos minutos. Tenemos entonces, ¿qué es la muerte? Son definiciones que quiero mencionar antes de entrar en las fases para que todos estemos claros de entender estas fases del duelo. Si hablamos de la muerte biológicamente, la muerte es el cese de todas las funciones vitales del ser humano para permanecer vivo. Esto ocasionalmente toma solo unos minutos. El proceso de morir puede durar un tiempo, pero el de la muerte en sí, el evento de la muerte dura unos minutos realmente. Pero para un tanatólogo o una tanatóloga como yo, como ustedes, seguramente que les interesará, que les interesa este tema, por eso es que me acompañan. Esta no es la única muerte que observamos. Nosotros los tanatólogos no observamos únicamente la muerte biológica o la muerte física, sino nosotros también observamos y abordamos lo que es la muerte que se vive día a día, como pérdidas importantes que les mencionaba, como pues ustedes pensarán, no tenemos un tiempo, no se ha definido en nosotros un tiempo de muerte, no sabemos cuándo vamos a morir, pero bien dicho, desde el momento en el que estamos siendo concebidos en el vientre de nuestra madre, todos en ese mismo momento también se ha iniciado el proceso de morir en algún momento, sin conocer la fecha específica, por supuesto. Sin que nosotros tengamos acceso a esa fecha o a ese evento. Entonces, la muerte que nosotros abordamos como tanatólogos es la muerte que vivimos conscientes de una parte de nosotros que muere cada día, los duelos, los procesos y las pérdidas importantes. También, ustedes me podrán decir, bueno, entonces, ¿qué es un duelo? Es la respuesta a la pérdida, particularmente a la pérdida de alguien que ha fallecido. Por lo general hablamos de duelos, en realidad la mayoría de personas que hablan de duelos se refieren a duelos cuando alguien ha fallecido. Pero se enfoca en la respuesta emocional, en un duelo se enfoca en la respuesta emocional de una pérdida
que, como les decía anteriormente, puede ser una pérdida principal, una pérdida importante. Y ustedes me dicen que es una pérdida importante. Todo aquello que para ustedes sea importante. Lo que ustedes consideren que es importante va a ocasionar que ustedes transiten por un proceso de duelo, y este proceso de duelo va a requerir que ustedes identifiquen fases o que vivan este duelo por medio de fases, y seguramente o posiblemente si están cercanos a un tanatólogo, que sean acompañados, que es lo ideal. Y el duelo abarca dimensiones físicas, cognitivas, de conductas sociales, culturales, espirituales y filosóficas. Entonces dijimos que los tanatólogos no solo abordamos el tema de la muerte biológica, la muerte física, sino también otro tipo de pérdidas, de muertes. Les voy a dar un ejemplo: la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, por un divorcio, no por muerte. El cambio de país o de ciudad por un tema laboral, el cambio de estudios o de casa, la muerte de una mascota. Todos estos temas son los que nosotros abordamos como tanatólogos. Entonces, rápidamente les menciono al doctor Elias Medkinov. El doctor Elias Medkinov, un médico ruso en 1903, él, a través de sus investigaciones, él acuña el término tanatología a la medicina de esa época, diciendo que esta tanatología era forense. ¿Qué quiere decir eso? Que era una disciplina que iba a acompañar el estudio de los médicos para la manipulación de los cuerpos dignamente. Por favor, los micrófonos. ¿Qué tenemos con este doctor? Tenemos el alcance a, perdón, me distrajo el micrófono. El alcance a que exista esta disciplina. Y, por supuesto, lo que él buscaba era la manipulación del cuerpo, de lo físico de una persona, de sus procesos del cuerpo. En los años 60, la doctora Elizabeth Kubler-Ross fue una médico psiquiatra, a quien yo, por supuesto, admiro mucho. En los años, ella era suiza, se muda a Chicago con su esposo, donde ella ya se establece, y en los años 60 ella inicia su trabajo dentro de un hospital, un hospice en Chicago. En este hospice, ella inicia una investigación en el área donde ella estaba trabajando, con pacientes que estaban en tránsito de final de vida, y ella en esta investigación empieza a hablar con las personas acerca de sus procesos, de sus temores, de sus temas pendientes, de sus enojos, de sus temas que ellos no habían perdonado en el pasado, y que ahora ellos se veían, pues lo veían de cerca, porque estaban en tránsito a morir. Cuando ella empieza esta investigación, sucede algo que llamó mucho la atención de los directores del hospital, y es que le dicen: Elizabeth, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? Porque las personas están sufriendo menos, están demostrando menos angustia, menos dolor físico, menos enojo. ¿Qué estás haciendo? Ya les dice: bueno, estoy llevando a cabo esta investigación y les estoy permitiendo hablar. Lo que yo estoy haciendo es permitiéndoles hablar de sus miedos, de sus alegrías, de todo lo que está pendiente en sus vidas, y esto hace
que ella, la doctora Kubler-Ross se dé cuenta que cuando las personas empiezan a hablar de estos procesos, no es un beneficio de la tanatología, no es la función de la tanatología, no es aliviar el dolor físico como un medicamento, pero sí es uno de sus beneficios. Si tenemos personas, y está comprobado científicamente que cuando las personas empiezan a expresar sus temores, sus dolores, sus angustias emocionales, el dolor físico decrece. Eso está comprobado. Así es que ella empieza a hacer esta investigación, fueron muchos años, ella a través de esta investigación, ella escribe el libro sobre la muerte y los moribundos, y en este libro ella entonces plasma lo que ella luego le llama el modelo EKR. Este modelo EKR es justo por lo que los invité hoy para hablar sobre las fases del duelo. Y este modelo EKR dice esto. Dice que cuando nosotros vivimos, estamos transitando en un duelo, nosotros lo vamos a percibir etapas. ¿Qué etapas podrían ser estas? La negación o shock, el enojo o rabia, la tristeza profunda. En el libro, hago mención de esto, porque en el libro la doctora Kubler-Ross habla de depresión. En Latinoamérica, yo he utilizado la tristeza profunda. Yo he cambiado el término depresión a tristeza profunda y les digo por qué. Porque en Latinoamérica somos muy apapachadores y muy protectores. Sí, así somos. ¿Y qué sucede? Sucede que cuando escuchamos que alguien está depresivo o con depresión, nosotros tendemos a querer curarlo. En cambio, cuando nosotros escuchamos que alguien tiene una tristeza profunda, lo que hacemos es acobijarlo, apapacharlo, hacerlo, acompañarlo. Y la depresión, pues lleva un proceso de diagnóstico, se diagnostica por descarte, los médicos lo pueden hacer y se trabaja con psicólogos o con psiquiatras. Y nosotros como tanatólogos, por eso yo prefiero mencionar la tristeza profunda, ya que nos va a permitir dar un acompañamiento sin querer curar. Los tanatólogos no curamos, acompañamos. La otra fase del duelo es negociación. La otra fase que tenemos aquí es aceptación y esperanza. Cuando la doctora Kubler-Ross presenta su libro, lo primero que ella hace mención en este libro es: estas fases del duelo no son lineales. Son como la imagen que ustedes ven en su pantalla, es un loop, un espiral. Las fases del duelo no son lineales. Otra observación importante que la doctora Kubler-Ross hace en su libro es: las fases del duelo no son estáticas. No porque estén en el orden que se mencionan como en esta tabla, eso no quiere decir que así es como se viven. Simplemente ella es el modelo EKR, elaboró el modelo EKR, pensando en dejar claro que sí los seres humanos vivimos por etapas del duelo, pero que no son estáticas, no son lineales. Y algo muy importante también es que cada duelo que nosotros vivimos por una pérdida principal, nuestra reacción y nuestra forma de procesarlo y de vivirlo como duelo es diferente, es único cada proceso de duelo. Podría alguien decirme, sí, pero yo viví lo mismo que usted, este duelo de esta forma, así, 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 pero nuestros procesos, aunque las historias fueran similares, nuestros procesos van a ser 100% diferentes. No hay un solo duelo que sea igual al otro, ni aún en la misma persona. Ninguna persona va a vivir un duelo idéntico a una pérdida
al duelo de una pérdida importante anterior. Bueno, para hablar de las fases del duelo. Empezamos con la fase de la negación. Esta fase es, realmente sí es la primera y puede durar, no hay un tiempo, realmente no hay un tiempo para esta fase, pero en esta fase nosotros vemos lo que la doctora Kubler-Ross menciona es que vamos a estar en shock, es negación o shock. ¿Cómo podría ser eso? ¿Cómo es una fase de negación o shock? Es como es una fase en la que estamos viviendo en pausa, como lento, en donde sí percibimos todas las imágenes. La historia, por supuesto que podemos percibir la historia de los acontecimientos, pero no somos capaces de relatarla como es. Esta etapa de shock realmente es sorprendente, esta investigación que la doctora hizo, estos hallazgos, ya que nos dice que es un mecanismo de defensa en nuestro cuerpo. Todos los seres humanos poseemos estos mecanismos de defensa, en donde cuando nos enfrentamos a una pérdida importante, nos quedamos en pausa. Las imágenes las vamos a tener, la historia la vamos a tener, pero no somos capaces en ese momento de hacer el relato completo de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo nos está protegiendo del sufrimiento. Esta es la primera etapa. La otra etapa que mencioné era enojo o rabia, y esto pues es nuestra reacción a lo que estamos viviendo. Podría ser un diagnóstico o una noticia de fallecimiento, y cómo se manifiesta el enojo o rabia. Podría ser ¿por qué mi familiar? ¿Y por qué no esta persona que vive de esta manera, antisocial o de una forma negativa, que no aporta? ¿Por qué mi familiar que era tan bueno? Muchos porqués en la etapa de enojo o rabia. Es otro mecanismo de defensa y a mí me llama mucho la atención, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, que tendemos a reducir estas emociones, a reducir la oportunidad de que alguien se manifieste con enojo o rabia. El enojo es otra forma de manifestar que no estoy de acuerdo, que no estoy conforme con lo que está pasando, y estas etapas, como les decía, pues no son estáticas, puede vivirse durante todo el proceso de duelo hasta que vamos transitando acerca de él. La otra etapa que tenemos es la etapa de tristeza profunda. Ya les expliqué por qué yo no le llamo depresión. La tristeza profunda, vamos a ver a una persona triste, y conste que aclaro, llorar no manifiesta, no es señal de tristeza. Lloramos cuando estamos alegres, lloramos cuando estamos enojados, lloramos cuando estamos tristes. Las lágrimas únicamente son la manifestación de una emoción, pero no podemos únicamente decir que porque alguien está llorando es porque está triste. Entonces, pero sí podemos ver, por ejemplo, en una persona con tristeza profunda, que se aísle, o que se vuelva trabajólico, o que coma mucho, o que no coma, que decida no bañarse. Y déjenme decirles que todas estas manifestaciones son naturales, nuevamente se los digo, son naturales, son mecanismos de defensa, y que debemos permitir que las personas a quienes acompañamos, o nuestros familiares, o nosotros mismos, si estamos en un proceso de duelo, podemos permitirnos el manifestar enojo y tristeza.
¿Qué sucede cuando alguien no manifiesta la tristeza? Lo que les decía, podrías volverse trabajólico o podría irse todo el tiempo al gimnasio o quisiera irse de la casa y alejarse de lo que lo acercaba a lo que él perdió. Es válido, pero podemos permitirnos el expresar la tristeza profunda o el enojo. La negociación. En esta etapa de la negociación es realmente la etapa más corta, que como les dije, las etapas no tienen un tiempo en sí para estar dentro de nosotros durante nuestro proceso, pero la etapa de la negociación sí es una etapa corta realmente. ¿Por qué es una etapa corta? Porque podríamos tener un diagnóstico médico, por ejemplo, y en esta etapa decir, bueno, doctor, yo voy a hacer todo lo que usted me está diciendo para trabajar, para contrarrestar este padecimiento. Voy a tomar toda la medicina, voy a hacer todo lo que usted me dice, voy a unir a las terapias, voy a hacer tal situación y tal otra, y espero curarme. Esa es una etapa de negociación. O podría ser, si tenemos una fe, si perseguimos una fe, podría ser algo como Dios sana y prometo ser así, así, así para ti. O sana a mi hijo, o trae de regreso a mi pareja que se fue y prometo hacer esto y esto y esto y servirte de esta manera. Por eso es que esta es una etapa corta realmente, porque nosotros lo que hacemos es encontrar la intención por la que nosotros queremos realmente salir del dolor y entregamos nuestra propuesta y esperamos por la respuesta. Otra etapa que vemos dentro del proceso es la aceptación. ¿Y qué sucede dentro de la etapa de aceptación? Se recuerdan que en un principio yo les dije que cuando estábamos viviendo en una etapa de un proceso de duelo, en una etapa de shock o de negación, las imágenes sí las vamos a percibir, sí vamos a percibir la historia, pero que no somos capaces de hablar de ello o no tenemos la imagen completa. Durante el proceso de duelo, conforme vamos transitando en él y nos acercamos a la etapa de aceptación, ¿qué pasa? Que la historia empieza a ser más clara, que somos capaces de empezar a hacer el relato de lo que aconteció y empezamos a encontrar, por supuesto, el propósito, las enseñanzas, el legado que dejó la persona o lo que teníamos en nosotros. Durante esta etapa de aceptación podemos todavía también seguir sintiendo tristeza, enojo, podemos en algún momento también sentir esto del shock, ay, pero es que estoy cerca, estoy pensando en esto, pero ¿cómo pudo haber pasado? Aún no me lo creo. Es muy probable que durante una etapa de aceptación siempre sigamos sintiendo la misma o haciendo los mismos cuestionamientos, pero ya lo hacemos dirigidos hacia la etapa de la esperanza. ¿Y cuál es la etapa de la esperanza? Pues es cuando ya tenemos todo el relato, el propósito, el legado, hemos caminado a través de un proceso que seguramente nos transformó en un ser diferente al que inició el proceso de duelo y somos capaces de ver hacia adelante, por supuesto, honrando el legado y el amor de del ser que perdimos, o si fuera un caso de divorcio, por ejemplo, perdonando. Somos capaces de seguir adelante, de perdonar, de ver, no olvidar, sino de ver la historia, de ver hacia atrás la historia y poder ver las enseñanzas, los propósitos y, por supuesto, buscar un mejor mañana. Estas son las etapas del duelo y quiero hacerles ver unos datos relevantes.
antes de terminar, acerca de el acompañamiento del duelo. Cuando damos acompañamiento en duelo, nosotros, los tanatólogos, por lo general, siempre trabajamos con la historia de la persona. Muchas veces las personas que vienen a tener acompañamiento con nosotros buscan respuestas. Algo muy claro es que los tanatólogos no tenemos las respuestas a los cuestionamientos de las personas. Los acompañamos para que estas respuestas las encuentren a través de sus relatos y de su historia. Todo aquello que nos preguntamos durante un proceso de duelo, la respuesta siempre está dentro de nosotros. Porque ¿quién más sabe nuestra historia? ¿Quién más que nosotros? De esa manera los tanatólogos acompañamos en duelo. Otro dato relevante es que si los duelos son únicos, también debemos de aprender a vivirlos de esa manera, únicos como cada historia. Y el acompañamiento en duelo son sesiones cortas, no son psicoterapia, aunque seamos psicólogos. La tanatología no es psicoterapia, es acompañamiento. Y sí hay psicólogos que son tanatólogos, por supuesto, excelentes, y son sesiones cortas. Alguien me ha preguntado, me preguntaba en el correo cuando se les da la invitación, ¿cuánto dura un proceso de duelo? No tiene fecha. Antes, los tanatólogos de antes decían, 2 años. Y después de 2 años un duelo es patológico. No es cierto, no es cierto. Un proceso de duelo no tiene tiempo. No tiene tiempo. Un proceso de acompañamiento, pues si es un buen acompañamiento, se busca que sean máximo 20 sesiones, pero pueden ser mucho menos. Y lo que les decía, no hay un tiempo específico para cada duelo, tampoco lo hay para cada fase. Lo que sí hace el duelo dentro de nosotros es que es como un resorte que nos lleva a lo que es la empatía, la autocompasión, por supuesto, la resiliencia, y nos mueve. Todos los procesos de duelo son activos, así como ustedes vieron la espiral, que realmente no para. Asimismo, es un proceso de duelo que es activo, nos mueve. Un proceso de duelo no puede vivirse en estático, no puede. Sí nos mueve, ya sea en estas fases. Hay más fases. La doctora Kubler-Ross en su libro menciona 10 fases del duelo. Estas son las 6 principales, realmente en su libro son 5 principales, yo agregué esperanza, pero en estas fases, ¿qué quiere decir? Que hay más fases, que alguien les puede decir, no, si las fases del duelo son 20, sí, está bien, depende de cada quien, depende de cada persona. Lo que sí vemos, según la investigación de la doctora Kubler-Ross en esta ciencia que ella pues es la madre de la tanatología moderna, es que son las fases según tus procesos. ¿Qué va a requerir un proceso de duelo? Muchos aspectos. Tu cultura, tu antropología, tu cosmovisión. Se ve influenciado por muchos aspectos de tu espiritualidad, tu religión, o si no persigues una religión, por supuesto, tu espiritualidad. Otro dato relevante acerca del acompañamiento en duelo es que cuando nosotros acompañamos, la persona va a tener que vivir nuevamente el proceso de relatar la historia. Y por eso es que estamos pues capacitados para acompañar, para detectar en qué fase del duelo está la persona y poderle acompañar apropiadamente. Y muchísimas gracias. Yo voy a cerrar mi presentación para ver si ustedes tienen alguna pregunta.
Perdonen porque esto está, vamos a ver. ¿Qué sucede cuando una persona se queda en una etapa? No es tan común que una persona se quede en una única etapa. No es común realmente. Siempre vamos a ver diferentes etapas. Lo que sí podemos ver son personas que no están dispuestas a soltar la pérdida importante que tuvo y debe de ser acompañada. El dormir mucho tiempo es parte de la depresión, parte del luto. Lo voy a responder como dos preguntas diferentes. Hay un micrófono encendido. El dormir mucho puede ser parte de una tristeza profunda, como les mencioné. La depresión, yo prefiero que la depresión sea diagnosticada. ¿Por qué? Duele mucho que nos digan depresivos, duele mucho. En Latinoamérica duele, tal vez en Estados Unidos, en Europa, tal vez no se entienda de esa manera, pero duele como enfermedad. Sí puede ser la reacción a una tristeza profunda y lo que yo sugiero es dar espacio para hablar. Cuando alguien está en duelo, lo que necesita es hablar y nosotros escuchar si los estamos acompañando. Y si no quiere hablar, pues acompañar. Pero hay un lenguaje simbólico, nosotros enseñamos acerca de ese lenguaje simbólico en el diplomado de tanatología, donde podemos ver lo que la persona está sintiendo sin que lo esté diciendo, o con dibujos también, no solo el lenguaje corporal, sino también con dibujos. Y la otra parte, porque dije que lo iba a hacer en dos partes, la respuesta y la pregunta de Jennifer es parte del luto y aquí me extiendo. El luto es la manifestación sociocultural del duelo. El duelo es la manifestación emocional de una pérdida importante y el luto es la manifestación sociocultural, metámosle socioantropológica, cultural del duelo, que es cuando manifestamos, por ejemplo, el vestirnos de negro, el no ir a alguna reunión y estas situaciones. Antes, aquí en Guatemala, era común que las mujeres, principalmente que estaban en un proceso de duelo, viviendo un duelo, su luto lo vivían hasta 2 años vistiéndose de negro y sin posibilidad de fiestas, reuniones y todo esto familiar. Dice, mi hijo perdió, Ingrid Gómez, a su padre a los 6 años. Dice, desde entonces dejó de pintar, dibujar, cantar, todo lo relacionado a la creatividad y al arte. No lo recuperó, ahora tiene 21 años. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Contáctanos, Ingrid, contáctanos. Podemos acompañarlo, pero hay algo importante. Tu hijo debe de desear o de aceptar el acompañamiento. El acompañamiento en duelo es voluntario. Nosotros podemos tener todos los deseos de que alguien supere un duelo, pero como les dije, cada proceso es único y cada persona debe de desear o de permitirse el transitar por un proceso de duelo y por supuesto aceptar que lo que necesita es acompañamiento. Buenas tardes a todos, dice Emma. ¿Qué acciones o actividades se podrían hacer para ir superando un duelo? No me mencionas qué tipo de duelo, pero supongamos que es la pérdida de un ser importante, una pérdida principal en tu vida. Construir el legado de quien partió. Creo que es de las actividades más reconfortantes y que más nos llenan de amor incondicional, es el recrear el legado de quien partió. ¿Cómo? Con sus fotos, si fuera una mamá, una abuela, con sus recetas, recreando sus recetas, con el papá, si fuera el papá, sus consejos, sus dichos, sus historias, los lugares que visitó. De eso se trata el construir un legado. Creo que es de las actividades más confortadoras.
¿Cómo se sabe que el duelo ya se superó? Dice Danivia. Lo que les mencionaba, podemos podemos relatarlo con mucha esperanza, con paz en nuestro corazón, con amor. Pueden haber lágrimas, que como les decía, las lágrimas pueden ser muestra de muchas emociones, pero puede haber lágrimas, suspiros. Cuando sabemos que hemos superado un duelo, cuando podemos relatar la historia, cuando podemos hablar de quien partió o de quien perdimos con la esperanza, de volver a vernos. Yo soy fiel creyente de una dimensión en donde me esperan quienes he amado y han partido. Cuando una persona está en la etapa del enojo, ¿cómo podemos ayudar si la persona no quiere la ayuda? Dice Wendy Escobar. Tocaya, por cierto, yo también soy Wendy Escobar, mi apellido de casada es Escobar. ¿Cómo los podemos ayudar? Permitiéndoles hablar. ¿Qué pasa cuando estamos enojados? Gritamos, nos molestamos, estamos furiosos y somatamos cosas. Permitir eso. Sé que estás en duelo. Es una buena frase. Sé que estás en duelo. Sé que estás transitando por un proceso de duelo. Y si estamos enojados porque estamos viviendo un proceso de duelo y creemos que no nos están permitiendo vivirlo, lo ideal es decir, me vas a ver enojado, estoy en duelo y me vas a ver enojado. Pero no estoy enojado contra ti, no estoy enojado contra nadie, simplemente perdí a alguien y me siento molesto. ¿Qué quiere decir esto? En las dos vías, el hablar, el conversar, el permitir el espacio de abrirnos hacia lo que estamos sintiendo es liberador. Recuerden lo que les conté de la doctora Kubler-Ross. Le preguntaron, ¿qué estás haciendo? Porque las personas sí morían, pero ya no había ira, ya no eran agresivos contra las enfermeras. ¿Cuántos han estado en un hospital? Los pacientes a veces son iracundos, pero no es contra las enfermeras, es contra su existencia dentro de un sistema hospitalario y tal vez en una situación, por supuesto, que no desean. No nos gritan a nosotros las personas que están en duelo. O cuando nosotros estamos en duelo, no le gritamos a alguien, le gritamos a la vida porque perdimos a alguien que amamos y por supuesto no lo entendemos. Así es que permitir hablar, permitir el espacio del diálogo y si no se puede hablar, estar presente. Vale oro puro, vale más que oro. Muchísimas gracias. Nos agradecen el haberlos invitado. ¿Podría tomarse como un duelo, un fracaso laboral o profesional? Sí, totalmente sí. Cualquier plan que hayamos hecho en la vida que no hayamos podido llevar a cabo por cualquier razón, genera en nosotros un proceso de duelo, sí. Y que nos va a traer consecuencias inimaginables porque entonces no nos creemos o no nos sentimos, es el término, capaces de hacer otra situación. Sí, por supuesto, y yo sugiero que se acompañe. Excelente tema. No habías oído hablar de esto. Qué bueno, Mayra González, que nos acompañes. ¿Terminar un noviazgo también se llevan las mismas etapas del duelo? Sí. Noviazgo, un divorcio, también se llevan las etapas del duelo, también. Dice Galaxy A31, mi madre murió hace años y ella no quería morir en un hospital, pero nosotros no la sacamos del hospital porque sabíamos que si la desconectábamos iba a morir de inmediato. Pero ese hecho siempre me tiene pensando que lo hubiéramos sacado del hospital y cumplir su deseo. ¿Fue correcto o no? Me hace sentir mal. Fue correcto. Fue correcto. No le diste la oportunidad a tu mamá de no sufrir
la muerte al no estar cerca de lo positivo que contiene una sala de hospital. Muchas personas nos hacen ese comentario acerca de las culpas que tienen por no haber hecho algo mientras que su familiar estaba en un hospital o en un sanatorio, o que su familiar no quería tal situación médica y que ellos por desear mejorar su vida o su proceso tomaron las decisiones. Realmente todo esto se acompaña, puedes contactarnos para acompañamiento. Si tú lo consideras de esta manera, creo que tu mamá sabe por qué lo hiciste. Y si ella hubiera tenido que decidir por su madre, estoy segura que hubiera hecho lo mismo. La culpa tiene mucho que ver con la forma en la que nos educan, y puedo hablar de esto la otra semana, muy probable. Dice Norma Sawach: envidié hace menos de 3 meses, lo lamento mucho, Norma, lamento mucho tu pérdida, no logro dormir, siento que estoy en la etapa de tristeza profunda, pero regreso día a día a la negación y el enojo. ¿Qué puedo hacer para avanzar? Contáctanos, Norma, por favor. Tenemos excelentes profesionales tanatólogos que te pueden acompañar. Número 1. Número 2. Puedes iniciar lo que yo te decía antes, la construcción del legado. ¿Quién fue? ¿Quién fue tu esposo? Habla con las personas que lo conocen. Entérate de qué pensaban ellos de él, de lo maravilloso. Hay historias maravillosas que nos enteramos realmente hasta que las personas fallecen, como que ayudó a alguien que tenía necesidad, que apoyó a un niño que tenía alguna necesidad económica o alguna familia, que paraba en tal lugar a darle esperanza a alguien. Hay historias maravillosas de nuestros seres amados y que realmente solo nos enteramos porque es cuando ellos fallecen. Pero puedes empezar a construir su legado, por supuesto. Yo te invito a que sea acompañada. Y también puedes llevar un diario acerca de cada día, pues viviendo lo que estás viviendo. Dice María Carolina: mi hijo falleció a sus 22 años a causa de la delincuencia. Lo lamento mucho, de veras lo lamento mucho. En Guatemala, y no puedo pensar el por qué entró una tristeza profunda y he estado ignorando ver sus fotos, ni sus videos, ni hablar de él para no sufrir. Cuando estamos en un proceso de duelo, y sobre todo las madres por un hijo, justo nos pasa eso. Justo puede pasar esto. Un hijo o un ser tan importante como menciona que fue su hijo, Mayra Carolina, perdón. El proceso de duelo, lo que yo les decía, es que no tiene un tiempo. Claro, cuando ya estamos acompañados con un tanatólogo podríamos ponerle un tiempo, pero no trabajamos con una agenda. Eso es a lo que me refiero, que el acompañamiento en duelo o el proceso de duelo no lleva una agenda. No es como una receta médica, no es una visita al médico donde el médico dice, bueno, usted tiene este síntoma, entonces vamos a recetarle este medicamento y usted lo va a tomar así, 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 2 veces al día y con agua o con algún alimento. No es así. El proceso de duelo lo que nos permite es una ventana en donde nosotros a través de esa ventana, a través del mecanismo de defensa que es el proceso de duelo, como les decía, podemos ver cómo transcurre la vida, pero nosotros decidimos en qué momento vamos a hablar de él, en qué momento vamos a iniciar el proceso de duelo. No quiere decir que no estemos en duelo, quiere decir tal vez que estamos en un proceso postergado del duelo. Ese es un tipo de duelo postergado, donde nosotros decidimos no mirar fotos, no ver videos,
no hablar de él, porque estamos postergando el enfrentar el proceso. Pero les puedo asegurar que el transitar por un proceso de duelo sí es en algún momento incómodo, por supuesto, duele. Solo para superar el dolor, solo lo hacemos a través del dolor mismo. No hay otro camino para superar el dolor. No hay otro camino. Solo el camino trazado del dolor es el dolor mismo. No hay otra manera. ¿Todas las pérdidas pasan por las mismas etapas? No, no todas. Y no todos pasamos por la misma etapa. Hay quienes no pasan por la tristeza, sino se van directo al enojo. Y nunca van a pasar, o no van a evidenciar tan claramente la etapa de la tristeza como la del enojo. Por ejemplo. Pero no todas las etapas de las pérdidas pasan por las mismas etapas. Y hay pérdidas principales y pérdidas secundarias. Todas requieren un proceso de duelo, pero el proceso de duelo profundo, digamos, llamémoslo así, es para las etapas de duelos importantes o principales. Mi padre falleció hace 3 meses, dice Carlos Montenegro, lamento mucho tu pérdida y me hace mucha falta, pero no he tenido ningún episodio de llanto profundo después de su muerte. A veces me siento mal que no lo he llorado, siento como que le fallé como hijo. Otras veces pienso que solamente no me ha salido el llanto y que tal vez un día me voy a derrumbar. Y eso me da miedo. ¿Será que estoy mal? No. Eres humano, Carlos. Estás viviendo un proceso de duelo principal. Tu papá. Tu papá. Sin conocer la historia de tu papá, te puedo decir que es un ser importante en tu vida, sin lugar a dudas. Y lo que yo mencioné ya varias veces, nuestras lágrimas no siempre manifiestan dolor, tristeza. Pueden manifestar también enojo, pueden manifestar también mucha alegría, mucha risa. Seguramente hemos llorado de tristeza y de enojo y de alegría. Busca la manera, te ofrezco el acompañamiento, igual que a todos los que me acompañan. También, aparte del diplomado, por supuesto, pero que se acompañen con nosotros. No se trata de fallar y podrías, Carlos, tú, en tu intimidad, tú sabes la respuesta de tu papá. Si tú le preguntaras, papá, yo te fallé por no llorar, tú sabes la respuesta. No le has fallado. No le has fallado. Estás fallando a algo que tú crees que debe de manifestar dolor, pero esa es tu creencia. No le estás fallando a tu papá. No fallamos por no hacer algo que solo nosotros lo creemos. No podemos hacer responsables a las demás personas de lo que nosotros creemos. Dice Jennifer Siliesar, ¿la tanatología trabaja también con personas con enfermedades crónicas? Sí, por supuesto que sí. De hecho, así es como nació. No solo nace con el doctor Elias Metkinov a través de la manipulación de los cuerpos como la tanatología forense, sino que nace en una sala de hospice, en una sala de final de vida, donde las personas estaban con enfermedades crónicas, crónico-degenerativas en espera de morir. Sí se trabaja también. Dice María Conchita, perdonen, quiero responder todas las preguntas, así es que ustedes, por favor, ténganme paciencia. María Conchita, penados, ¿cómo ayudar a la familia a superar la pérdida del padre, siendo la única integrante del sistema de salud y el resto no? Permíteles hablar. Creo que tengo un documento y lo puedo enviar al grupo si ustedes me lo permiten, o si están en un grupo y un grupo de WhatsApp.
Hay un documento que es muy simple, es una guía de dominio público, no es mía, no la escribí yo ni alguien que colabora conmigo, pero sí es una guía que puede ayudar mucho de cómo empezar el diálogo con las personas. Por supuesto, lo que yo recomiendo es luego de iniciar este diálogo y de hacer ver la importancia de manejar y de transitar por los duelos, pues acompañarse por un tanatólogo certificado profesional, por supuesto. Abrir el espacio es, no todos van a querer hablar de sus duelos. A mí me dicen muchas personas, mire, estoy muy molesta con mi familia porque solo yo lloro. Ok, no todos manifestamos los duelos de la misma manera. No todos los vivimos de la misma manera tampoco. Entonces, ¿cómo ayudamos a la familia? Individualmente, tal vez, hablando, y luego quienes quieran hablar, unirse a hablar ya en familia sobre la pérdida y cómo construir el legado de quien partió. Giselle, excelente tema, gracias por invitar, muchísimas gracias, gracias. Muchísimas gracias, Galaxy, por estar aquí con nosotros. No sé tu nombre. Y Raquel, ¿es posible que los niños no expresen duelo inmediato o lo expresen después? ¿Cuándo? ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo acompañarlos? Excelente pregunta, excelente. ¿Pasa algo con los niños? No son adultos, son tan simples, son tan sencillos. Algo muy importante del acompañamiento en niños. Los niños son literales, literales. Si ustedes dicen, el abuelito se fue a dormir y ya no despertó, o el abuelito está durmiendo, el niño va a tener mucho miedo a dormir. Si ustedes dicen, al abuelito se lo llevó Dios, ellos van a tener una situación que arreglar en su edad adulta con Dios. Si es su opción si se acercan a una denominación religiosa. Los niños son literales. Los niños, depende la edad, por supuesto, pero digamos un niño de 8 en adelante, 7 en adelante, los niños son muy simples. Hay que hablar con la verdad, no hay que ser tan fantasioso, digamos, o esta historia como la que les digo de decir, ay, al perrito se lo llevó Dios. No. O el perrito se fue a visitar una tía. No van a querer ver a la tía. Van a estar preguntándole a la tía toda la vida dónde está el perrito, se los puedo asegurar. ¿Cómo preparamos a un niño cuando hay un familiar que está en proceso de morir? Diciéndole la verdad, pero con mucho amor, con sus palabras. Recuerden que los niños tienen términos, no conocen el vocabulario completo, no conocen los términos completos, pero sí pueden mencionarles que vivimos y que también morimos. Creo que es muy importante que hablemos de la muerte como lo que es un proceso natural al que todos, sin distinción, vamos a llegar. Pero no hacer estas historias, ¿verdad? No ser tan alegóricos con ellos porque ellos son literales. Se puede ayudar con la tanatología a familiares que tienen algún familiar con enfermedades como Alzheimer o demencia senil. Sí, Miriam, sí podemos. Sí, la tanatología sí ayuda. ¿Por qué? Digamos, un familiar con una enfermedad de Alzheimer podríamos decir que es un adulto mayor. Hay otras demencias, pero son que se ocasionan en otras etapas, pero hablemos de un adulto mayor. El adulto mayor vive pérdidas diariamente. Él no solo vive pérdidas de un familiar, diariamente. La pérdida de la audición, la pérdida de la visión, la pérdida de los dientes, la pérdida de la autonomía, la pérdida de tantas cosas. Sí se puede ayudar, acompañar a la persona, al adulto mayor, y sí se puede acompañar a la familia para prepararse. Esto se llama un duelo anticipado.
y si se puede acompañar a una familia para procesar un duelo anticipado, que también aplica para una persona que está padeciendo una enfermedad crónico-degenerativa en etapa sin posibilidad de cura. Y dice Cindy Borrayo, consultos y el acompañamiento y actividades son las mismas para adultos y niños. Mi esposo falleció hace 4 años, mi hija tenía 9 años y aunque fuimos a terapias psicológicas, considero que aún hay mucho que ella debe sanar en su proceso. Las actividades no son iguales, no son iguales. Si tuviste psicoterapia y lo hiciste juntas, realmente yo no conozco la psicoterapia, yo no soy psicóloga, pero considero que la tanatología sí puede hacerse separado, sobre todo porque tu hija para ahora ha de tener 13, 14 años y ella ya es capaz de manifestar sus emociones y la ausencia de su papá. Entonces sí se hace el acompañamiento separado, aunque en algún momento ya llevando el acompañamiento podrían hacerlo juntas, pero yo recomendaría que se inicie por separado. Por supuesto, con tu autorización, con un consentimiento informado, con todos todo en regla, digámoslo así, para acompañar a un menor de edad. Y lo otro es que ella esté de acuerdo en que quiere hablar del tema. Eso es muy importante. Es positivo para un hijo tratar de prepararse para la muerte de una madre para evitar demasiado sufrimiento, dice Derek, o si se tiene el temor que será un incidente tan fuerte que nos vaya a enfermar o sacar de una vida normal. ¿Es positivo para un hijo tratar de prepararse? Sí, por supuesto, es positivo, es un duelo anticipado. Todos vivimos un duelo anticipado cuando tenemos a un familiar enfermo. Y empezamos a prepararnos para el evento del fallecimiento, que no es lo mismo que para el duelo. El evento del fallecimiento puede ser esto que lleva la lápida, perdón, se me fue el nombre, el epitafio, puede ser el tipo de cofre, la música, el traje que va a usar. Eso es un evento. Eso es un evento. Que todos creemos que prepararnos para eso es prepararnos para ver partir a nuestro familiar. No, eso es el evento del fallecimiento. La persona muere y necesitamos este evento. El velatorio, la carroza, las flores, todo esto es un evento. ¿Es positivo que nos preparemos para este evento? Sí, pero es positivo que nos preparemos para el proceso de duelo porque estamos viendo el deterioro físico de nuestro familiar. Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que va a suceder en un proceso de duelo así? Vamos a poder acercarnos a nuestro familiar y mencionarle quién es para nosotros, quién y qué nos deja a nosotros. Creo que es maravilloso. He acompañado a muchas personas en final de vida y creo que es realmente satisfactorio y lleno de amor incondicional el poder ver que una persona en tránsito hacia la muerte pueda despedirse de sus familiares consciente y que sus familiares puedan despedirse de él, que lo que esté pendiente de conversarse se hable, que todo lo que esté pendiente de hacerse se haga. Creo que es de las muestras de amor más grandes que se pueden ver. Perdí a mi papá hace 1 año y medio y aún me hace mucha falta. Hay días en los que lo extraño mucho. Por supuesto, María Mercedes, por supuesto. Creo que nunca deja uno de necesitar a quien amó y de extrañarlo. Vivian dice, ¿cómo se le enseña a un niño de 8 años que acaba de perder a su abuelita? Ella padecía de Alzheimer, con quien ella convivía. Es de acompañarlo. Vivian, es de acompañarlo, hablar de la abuelita, hablar de quién era la abuelita, preguntarle también, permitirle a él, al niño, decir quién era la abuelita para él.
para nosotros puede ser algo, pero para él pudo haber sido algo muy diferente, muy importante, y por supuesto el legado de la abuelita lo va a acompañar toda la vida. Ah, la guía por acá, no la tengo a la mano. Eunice pide la guía por acá, no la tengo a la mano, Eunice, pero les voy a poner aquí el número de teléfono. 592. Para quienes no estén en el WhatsApp, el código de área es 502 para quienes no están en Guatemala. Es una guía muy básica, muy, muy básica, y lo único que permite esa guía es el leerla con nuestra familia, nos permite el iniciar el diálogo. Yo les sugiero que si van a iniciar este diálogo, que se acompañen de un tanatólogo. Pero funciona, sí funciona para iniciar el diálogo. Buenas tardes, ¿cómo puede superar un joven la separación de una chica? Dice que viene a él ese sentimiento con frecuencia y que no puede olvidar y le han diagnosticado depresión. Por favor, escríbanos si desean acompañamiento. Por favor, escríbanos. ¿Qué pasa cuando no nos acompañamos? Postergamos el duelo. Los idiotas se meten a hacer las cosas sin experiencia. Eso es lo más importante de, perdónenme, extraer. Ella es tanatóloga. Gracias por cerrar el micrófono. Lo más importante es acompañarse, permitirse el acompañamiento. Y cuando el familiar enfermo terminal ya no puede hablar, ¿cómo le damos la oportunidad de despedirse? Nosotros diciéndole, nosotros hablando. Hay investigaciones que dicen que las personas nos escuchan. Aún en su lecho de muerte, aún en sus últimos momentos, hay investigaciones que afirman que nos escuchan. Tenemos que hablar. La tanatología es escucha activa de parte del tanatólogo, pero de parte de quien nos consulta es abrirnos. Es abrirnos. La intención de invitarlos a esta masterclass es, por supuesto, el comentarles que nosotros tenemos un diplomado de tanatología que dura 9 meses. Este diplomado está hecho a base de una investigación. Yo hice una investigación con un científico social hace 5 años, y en base a esa investigación que se hizo aquí en Guatemala, en un par de hospitales en la capital y uno en Quetzaltenango, nosotros detectamos qué es lo que más afecta en la persona en un proceso de duelo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros hicimos esta investigación, nosotros detectamos que en Guatemala, y luego hicimos una para Latinoamérica, detectamos que nosotros vivimos el proceso de duelo, sí lo vivimos. ¿Y cómo es que nosotros podemos educar a las personas para que den acompañamiento? Así es que nosotros tenemos este diplomado de tanatología abierto, donde ustedes, a través de 9 meses de estar estudiando con nosotros, ustedes van a aprender acerca de este acompañamiento, acerca de las fases, de las otras fases que habla el libro de la doctora Kubler-Ross. También van a aprender acerca de cómo acompañar los aspectos legales, los aspectos religiosos que debemos respetar, el proceso de final de vida, las enfermedades crónico-degenerativas más influyentes o número 1, el top, digamos, en Latinoamérica. También acerca de bioética, que es parte de un tema muy importante que la doctora Kubler-Ross mencionó, y que ella es pionera en eso, en cuidados paliativos. A través de acompañar, nos hacemos más compasivos. Ya 4 años cumplimos en marzo de haber iniciado estos diplomados. Hemos diplomado a más de 800 personas en Latinoamérica. Nuestro diplomado se traduce al portugués y al inglés, porque también tenemos estudiantes de otras partes del mundo. Para quienes estén interesados en este diplomado,
El diplomado es en vivo, es en línea, pero es en vivo. Todas las sesiones, igual que esta, quedan grabadas. Estas sesiones están disponibles por 1 año para quienes estudien con nosotros. Y aparte de los 9 meses en los que ustedes estudian con nosotros, que son 4 sesiones, ahorita creo que tenemos cupo para martes y jueves, los otros días ya están llenos. Aparte de estas sesiones que son semanales, tienen ustedes acceso a por lo menos una sesión adicional donde ustedes van a aprender acerca del acompañamiento en duelo en diferentes procesos. Por ejemplo, pérdida de una mascota o la pérdida específicamente de divorcio o la del trabajo o de una amputación, por ejemplo, muchos temas. Tenemos muchos profesionales que dan estas sesiones adicionales dentro del diplomado, son opcionales sin costo y lo que ustedes tendrían son 4 sesiones mensuales, un módulo por mes, diferentes temas adicionales, una sesión mensual mínimo, una sesión que es opcional. Las 4 sesiones mensuales sí son obligatorias, la sesión adicional es opcional y todos los eventos que la Asociación Guatemalteca de Tanatología hace, lleva a cabo, y la Fundación Elizabeth Kubler-Ross también. ¿Qué beneficios tienen de estudiar tanatología? Dar acompañamiento pertinente a quien pasa un proceso de duelo. Ustedes desean o se sienten inclinados a estudiar tanatología y consideran que están viviendo algún proceso de duelo o hoy que escucharon acerca de estas fases del duelo, no las conocían y ustedes dicen, bueno, es probable, yo quiero estudiar, pero es probable que yo estoy viviendo un proceso de duelo. Nosotros el acompañamiento a nuestros estudiantes lo damos sin costo. Mientras que ustedes están estudiando y están preparándose para acompañar a alguien más, ustedes también pueden optar por tener acompañamiento en duelo de nuestros profesionales certificados por nosotros. Un dato importante, con nosotros ustedes también pueden certificarse para el ejercicio profesional de la tanatología. ¿Cómo obtener información? Tenemos la información, se las voy a escribir aquí. El teléfono es 5532-3592, en donde también hay un grupo de WhatsApp en donde vamos a mencionar los costos, los horarios, el inicio. Nuestros docentes, todos nuestros docentes están certificados en el tema que imparten. Por ejemplo, nuestro principal docente en tanatología es un doctor en tanatología, quien da bioética es un doctor en bioética, el doctor que da cosmovisión y religiones comparadas es un doctor, un teólogo, doctor en teología, un científico social y aspectos legales, así. Todos estamos certificados. Yo doy un curso que se llama Relatos históricos de la muerte. Costos, lo vamos a mandar al grupo y hay una pregunta extra que dice, mi nieto tenía un conejito y después de 2 años su conejito murió y no supe qué palabras decirle porque él lloraba intensamente y pasó varios días llorando sin querer comer. En ese caso también cuenta como duelo y qué palabras hubiera yo podido decirle en su momento. Si cuenta como duelo, no me mencionas la edad de tu nieto, pero los niños, lo que les mencionaba, realmente un niño es mucho más fácil acompañarlo, mucho más fácil. Lo que podemos decirle es la verdad, por supuesto, no la verdad, sino la verdad en su idioma, en su nivel de lenguaje. Y algo muy importante cuando fallece una mascota es que intentamos comprar otra. No hagan eso. No hagan eso. Por lo general esa mascota tiene un propósito en nuestra familia, es parte de nuestra familia muchas veces. Cuando lloramos o sufrimos por una mascota es porque la hicimos parte de nuestra familia. No reemplazamos una
un miembro de nuestra familia por otro. Eso es muy importante que lo sepan. Y algo que preguntaron antes, ¿cuál es el duelo más difícil? ¿Cuál es? Y quiero, por favor, hacer mucho énfasis en esta respuesta. No hay un duelo más grande que otro. No hay un duelo más difícil que otro. Todos los duelos representan un amor, una historia, y eso depende de nosotros considerarlo. Por favor, evitemos decir, hay muchas personas que dicen que el duelo más grande es el de perder un hijo. Es un duelo grande, sí lo es, no podemos negarlo, pero también lo son los otros duelos porque cada duelo representa un único amor y eso es lo que tenemos que validar. ¿Cuál es el duelo más difícil? El mío. Tu duelo es el más difícil. ¿Cuál es la enfermedad más dura? La tuya. ¿Cuál es la pérdida más grande? La tuya. No nos comparemos, porque al compararnos nos acercamos a una historia que no es nuestra. Así es que muchísimas gracias. Yo quiero darle muchísimas gracias a todos. Realmente este es un espacio muy, muy lindo. Gracias por acompañarme. Gracias por haber sido vulnerables y mostrar parte de sus historias. Honro cada una de sus historias con mucho amor y espero que sean capaces de permitirse vivir un duelo sano, de procesar un duelo, de acompañarnos en este diplomado y si no están ahorita en las posibilidades de acompañarnos en el diplomado, de acercarse a la Asociación Guatemalteca de Tanatología, donde con mucho gusto podemos extenderles la mano amiga y acompañarlos en el proceso de duelo. ¿Cuál es el WhatsApp grupal? 592. Este es el número de WhatsApp grupal. Ahí solo, en este grupo, solo mandamos información relevante de masterclass como estas, gratuitas, o el manual. Voy a buscar ese manual. Hoy lo busco, lo tengo, está en los archivos, en la nube. ¿Cuándo inicia el diplomado? Para los cupos que tenemos sería martes 14 de febrero, en horario de 7 a 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por acompañarme y muchísimas gracias por acercarse a este tema tan humano. Muchísimas gracias, Miriam. Sí, hay mucho amor, hay mucho amor. Muchísimas gracias. Feliz noche y muchísimas gracias. Bendiciones.